Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo, nos unimos en el Espíritu para que la palabra del Señor se haga viva, se haga eficaz en lo profundo de nuestras vidas. Quiero ofrecerte ahora un texto de la palabra de Dios tomado de la segunda carta de Pedro, 3, 11 al 18. Escucha lo que dice. Hermanos, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Hermanos míos, ustedes están prevenidos. Manténganse en guardia, no sea que arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad. Hermanos, esperen con impaciencia la venida del día del Señor. La esperanza. Esperar el día de Dios. Si fuera verdad que los cristianos viviésemos así, en esperanza, qué lindo sería, ¿no? Con mucha frecuencia, por desgracia, no esperamos nada. Estamos desanimados. Ese día de Dios convendría incluso que lo adelantáramos, trabajando para que venga, trabajando para que el reino se haga realidad. Trabajar en vistas al fin del mundo, el fin de este mundo, para que venga el mundo de Dios. Ese día en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se disgregarán de la palabra. Palabras que nos evocan una especie de destrucción completa, que sugieren que no se pasa de este mundo al otro en una continuidad total. El mundo de Dios no es solamente la prolongación del mundo actual, del mundo humano, es otra cosa. No hay que imaginarse la eternidad como una continuidad indefinida del tiempo. No es posible imaginarse la salvación divina como una simple exaltación de la promoción y de la civilización humana. Hay una ruptura. Cuando se pasa del día de los hombres al día de Dios, es como si con el fuego se destruyera una ciudad para construir otra nueva. Y no te escandalices de estas palabras que aparentemente son pesimistas. Por otra parte, no son más que imágenes que no se tienen que tomar en sentido material, en sentido literal. Hay que tratar de captar
por la esperanza extraordinaria que estas palabras sugieren, lo que quieren decir. Así será para permitir el advenimiento radical del mundo de Dios, otra cosa, un mundo de justicia, de belleza, de amor, de santidad. Se va a llevar a cabo la destrucción total de toda injusticia, de toda falsedad, de todo egoísmo, de todo mal. Señor, te pido que nos hagas participar desde ahora de este mundo nuevo, porque esperamos, según la promesa del Señor, unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Acá no hay ningún pesimismo, al contrario, hay una espera alegre, dinámica, capaz de suscitar entusiasmo, de dar un sentido a todas nuestras actividades. Los cristianos, lejos de ser unos resignados, deberíamos encontrarnos entre los primeros en hacer crecer en la tierra esa justicia que va a estallar triunfante en el mundo nuevo que Dios nos está prometiendo. Dios es una fuerza viva, una fuerza de novedad, una fuerza de renovación. Lo mejor no está a nuestras espaldas. Lo mejor está delante de nosotros. Lo mejor no está en el pasado, lo mejor está en el porvenir. Los cielos y la tierra ya son muy hermosos, pero no son más que un pálido bosquejo de la maravilla que serán los cielos nuevos y la tierra nueva que hace Dios. En la espera de ese día, dice la palabra, hermanos muy queridos, esfuércense en ser hallados en paz delante del Señor, sin mancilla, sin mancha, irreprochables. No se trata de una espera pasiva. Esfuércense para, dice la palabra. Porque Cristo, por su parte, también espera algo de nosotros, la nitidez. Una vida nítida, una vida sin mancha, un objeto limpio, un trabajo limpio, lo más perfecto posible, sin marchas, sin fallas. Señor, te pido que nos ayudes a poner en todas las cosas ese acabado perfecto, eso que esperás de nosotros, ese hacerlo todo lo más perfecto posible porque es para vos, Señor. Y ustedes, dice, estén alertas, no se dejen arrastrar por el error, no abandonen la firmeza, progresen en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Lleva a la oración cada una de estas expresiones. Te invito a que lo hagas esperando y adelantando en el amor esta venida del Señor. Hacelo con este canto del grupo Alabastro, enamorado de ti. Me transformó.
Te propongo ahora que escuches con atención este evangelio tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17, que dice así. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esa figura y esa inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. El tributo al César. Sabes que la ocupación romana de Palestina, con sus servidumbres consecuentes, especialmente el pago del impuesto al César, suscitaba reacciones muy dispares entre los ciudadanos que vivían con Jesús. Los saduceos y los herodianos, que eran colaboracionistas del poder extranjero, se mostraban partidarios del impuesto. En cambio, los fariseos lo consideraban ilícito para un israelita. Y los guerrilleros celotas se oponían a este impuesto y se oponían por las armas. Por eso esta pregunta capciosa de los fariseos y de los herodianos que le plantean a Jesús es un dilema muy difícil para él. ¿Es lícito pagar el impuesto al César? O sea, ¿puede moralmente un israelita, adorador del único Dios verdadero, pagar un impuesto personal al emperador romano, que se presenta como un dios extranjero, con su efigie acuñada en las monedas? La cuestión cívica tocaba el nivel de la conciencia religiosa. Y Jesús tenía que medir sus palabras. Una respuesta afirmativa o negativa, incluso el silencio evasivo, no iban a dejar de crearle problemas con la autoridad religiosa o con la autoridad civil. Pero él procedió de un modo muy inteligente. Primero, les echa en cara a los interlocutores su doblez, su hipocresía. Y después les pide que le muestren un denario romano, una moneda, en la que estaba grabada la cabeza, la imagen del César, del emperador. En ese momento era Tiberio. Y finalmente llega la sentencia: paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta frase lapidaria de Jesús pasó a la historia. Recibió interpretaciones diversas según las épocas, según las ideologías, pero es evidente que Cristo distingue acá los deberes cívicos con respecto a la autoridad de los deberes religiosos con respecto a Dios. La cuestión es dilucidar si se trata de términos mutuamente excluyentes o si son cosas complementarias. Y nosotros vemos cómo estos pueden ser deberes complementarios, no excluyentes. Para los laicistas, para los secularistas a ultranza, los términos César y Dios son excluyentes, no tienen nada que ver uno con otro. Están como enfrentados. La fe en Dios y la religión son una cuestión privada, personal, no tienen ningún espacio social. Los ministros del Evangelio y los cristianos en general tienen que limitarse a los templos, a las sacristías, no tienen que hacer nada en la vida pública. Y por lo tanto, este modo de pensar le quita a Dios y le quita al reino de Dios lo que le pertenece, que es la vida del hombre. Jesús dijo: anuncien el Evangelio a todas las personas. Que la luz de ustedes alumbre, y alumbre a todos los hombres,
para que todos los hombres le den gloria a Dios. Otros, en cambio, los teístas empedernidos, podríamos decir, piensan que la autoridad civil tiene que estar al servicio del Evangelio, justamente para poder implantar por la fuerza del Estado, del brazo secular, la ley de Cristo. Y por lo tanto, digamos que es el otro extremo, le niegan al César su autonomía, le niegan al César sus derechos. Pero en la solución que dio Jesús, no se opone el César a Dios, no se opone lo temporal a lo espiritual, o lo político contra lo religioso, o la autoridad civil contra el reino de Dios. En la respuesta que da Jesús, Él no está sacralizando la autoridad del que manda, pero sí le reconoce el derecho a mandar. Y presenta justamente la obediencia civil como un deber del ciudadano, y por eso está de acuerdo con el pago del impuesto. Pero reconoce la autonomía de lo terreno y del poder civil, y establece, aunque sea implícitamente, una jerarquía de términos que a nivel de la conciencia prima a Dios sobre el César. Dios está por encima del César. Cristo está afirmando, fíjate, deberes complementarios, no excluyentes, que permanentemente se tienen que enfrentar. El dar a Dios lo que es de Dios es lo primero, pero de ahí dimana justamente el fundamento y la obligación de dar al César lo que es del César. Ninguno de los términos que están en juego, la autoridad civil o la fidelidad religiosa, o si se prefiere menos exactamente, el Estado y la Iglesia, ninguno está supeditado al otro. Ambos están supeditados a Dios y a la ley de Dios. Y esto hace que nos planteemos la realidad de los cristianos en la vida cívica. El cometido de la autoridad pública, la finalidad de la autoridad pública, es el ordenamiento de la sociedad al bien común. Y para conseguir este ordenamiento, este objetivo, cuenta necesariamente la ley moral, o sea, la ley de Dios. Por eso la lealtad que el ciudadano le tiene que dar a la autoridad civil no entra en pugna con la obediencia a Dios. Pero, y acá hay un pero, en caso de conflicto de deberes por abuso, por ejemplo, de la autoridad pública, cuando quiere imponer una ley contraria al Evangelio, acá es legítimo el disentimiento, es legítima la objeción de conciencia, es legítima la oposición, es legítima la resistencia, incluso la desobediencia, porque una ley injusta, una ley contraria al Evangelio, no tiene por qué obedecerse. En tal caso, entonces, Dios tiene que prevalecer. Y esto lo proclamaron claramente los apóstoles delante del Sanedrín, Hechos 5:29, y los mártires de todos los tiempos que se opusieron al abuso de autoridad de los poderes civiles. El cristiano tiene que ser el mejor ciudadano, como lo fue Jesús mismo. Él acató la autoridad civil, acató la ley religiosa de su tiempo, pero con una lealtad que podríamos llamar crítica. Nada de lo que debemos a Dios se lo quitamos al César. Pero también tenemos que ser conscientes de que la fe religiosa no nos exime, sino que nos obliga a dar a una autoridad estatal que es legítima la obediencia que corresponde, la colaboración ciudadana que corresponde, por ejemplo, el pago de los impuestos, el cumplimiento de las leyes, la responsabilidad cívica, la participación democrática, la crítica constructiva. Todo esto en solidaridad y en justicia. Ora conmigo. Bendito seas, Señor Jesús, Hijo del Padre, porque me enseñaste a dar a Dios
lo que es suyo, y a darle a la autoridad civil también la obediencia que corresponde. Con el ejemplo de tu vida, Señor, me estás mostrando que tu discípulo tiene que ser el mejor ciudadano, tiene que ser leal, justo, responsable, crítico, solidario. Pero, Señor, si vos no nos construís la casa, estamos vigilando en vano, madrugamos en vano, trabajamos en vano. Te pido que me concedas, Señor, tu espíritu, ese espíritu de amor y de servicio, para que pueda dar testimonio ante mis hermanos, que tu reino tiene la primacía en mi vida. Gracias, Señor, por estos ejemplos que me estás dando. Gracias, Jesús, porque me estás invitando una vez más a poner a Dios por encima de todo, a cumplir mis deberes y a darle a Dios, a darle al Padre lo que le corresponde. Luz en mi camino, lumbrera en la oscuridad. Eres la sal de mi vida, bendición cada mañana, cada tarde lo será. Mi alma te alabará, Jehová. Eres tú como luz en las tinieblas. Eres tú el camino, la senda de libertad. Eres tú el fruto que la semilla de mi esfuerzo segará. Eres paz en mis angustias, guía mi caminar. Tú eres fe en mis dudas, oh Señor, Padre celestial. Dame fuerzas, venceré el mal. Ay, tú a mi vida sentido das, Jehová. Eres tú como luz en las tinieblas. Eres tú el camino, la senda de libertad. Eres tú el fruto que la semilla de mi esfuerzo segará.